Según el Registro Único de Víctimas, Colombia tiene más de 10 millones de personas que han sido víctimas de la violencia. Y por si no sabían, Colombia es uno de los países que más ha sufrido desplazamiento forzoso precisamente como consecuencia de este conflicto. El día de hoy, con todo el respeto a cada una de las víctimas del conflicto armado, quisiera llevarlos a un lugar que nos permite precisamente conocer y reconocer todo este pasado y tratar de con esto aportar un poco a todo el proceso de sanación y reparación simbólica de este conflicto. Bienvenidos al Museo Casa de la Memoria. Un lugar cuyos cimientos son más historias y testimonios que piedra, que empezó en 2004 como una casa en la que se daba atención psicosocial y jurídica a las víctimas, y que en 2012 abre sus puertas para convertirse en un museo que alberga la esperanza, el diálogo y la oportunidad de preservar nuestra memoria. Definitivamente vale la pena ser explorado y es lo que vamos a hacer el día de hoy. La primera exposición que nos vamos a encontrar cuando entremos al museo es la exposición permanente que está desde 2013, Medellín, Memorias de Violencia y Resistencia. Esta exposición lo que hace es retratar como tal con un total de 16 experiencias todo lo que ha sido el conflicto armado en Colombia. Esto con la perspectiva de las víctimas, victimarios, académicos y los diferentes agentes involucrados en todo este proceso de conflicto. Perdí mi finca, perdí mi pie derecho, arriba de la rodilla y perdí mi hogar. Recuerdo que ese día me levanté con muchos ánimos, vi toda la familia muy alegre, me puse un pantalón de jean, que es la ropita que se usa en el campo. Esta primera exposición lo que nos muestra es precisamente todo un recuento testimonial de lo que contaban las víctimas, de cómo vivieron ellas ese proceso y momentos muy significativos para ellos. Esta exposición está incluso antes de que exista el museo como tal, y con todos estos testimonios de las diferentes víctimas se han hecho incluso 3 publicaciones que tratan de precisamente visibilizar todo esto que pasó. La idea de esta exposición, más allá de pararse como tal a leer los testimonios que son bastante fuertes, es precisamente pararse a tratar de entender e interiorizar qué tengo que ver yo con todo esto. La segunda exposición gira en torno a la pregunta de qué hubiese pasado si la violencia nunca hubiese ocurrido. Entonces nos muestra precisamente diferentes paisajes, personas, campesinos, trabajadores de Antioquia, y en ningún momento nos muestra acá ni una sola muestra de sufrimiento, precisamente porque también nos quiere dar a entender todas esas violencias y todos esos hechos ocultos que no podemos observar. Bueno, tenemos también una exposición que nos muestra toda la línea de tiempo del conflicto armado en Colombia, desde la prensa como tal. Entonces acá, con los audífonos y con la información que está en las pantallas, lo que podemos hacer es acceder como tal, tanto al artículo en sí, como a información respecto a este artículo que nos permite conocer en detalle cada uno de los hechos en toda la historia, desde 1946 hasta 2016. Tenemos información, por ejemplo, del 48, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Tenemos algunos artículos sobre la dictadura de Rojas Pinilla. 1974. María Eugenia Rojas de Moreno, primera mujer candidata a la presidencia de Colombia, un dato que yo no conocía. Luego, entrando en los 80, tenemos los asesinatos del MAS, las estrategias de la expansión de las FARC. Pablo Escobar entrega 320 casas en el barrio Moravia. En el 2002 tenemos el artículo sobre el inicio de la presidencia de Álvaro Uribe. Podemos entrar acá, tenemos algo de material que podemos observar al respecto para poder aprender y entender un poco mejor de toda esta historia. Entonces esta es una exposición, es un área para sentarse, estar un rato acá, aprender de nuestra propia historia desde la perspectiva del periodismo. Muchas de las historias más fuertes que tienen las víctimas se quedan precisamente en su interior, en su testimonio personal y allá, en sus casas. Esta exposición precisamente lo que permite es darle voz, tratar de amplificar precisamente todas estas historias de las víctimas en esta exposición tan curiosa, tan interesante, que en principio parece un montón de susurros. Cada una de estas cajitas cuenta un testimonio diferente. Cuando estamos así, pues, de lejos, se escucha como un montón de voces, un montón de susurros. Pero una vez uno se acerca como tal a cada una de estas cajas, lo que va a escuchar es precisamente el testimonio de una de estas víctimas, hablando de diferentes cosas como el desplazamiento, el homicidio, la intimidación, entre muchas otras. Las familias de las víctimas lo que buscan es precisamente hacer un homenaje a la vida de sus seres queridos que perdieron en todo este conflicto armado. Esta exposición precisamente lo que busca es hacer ese homenaje a la vida, y desde la misma perspectiva de las víctimas lo que hace es mostrar imágenes, mostrar fotos de cómo quieren recordar ellos a esos hijos, a esos hermanos, a esos familiares que son víctimas. Entonces es una exposición que, aunque solo podemos mostrar un plano general, lo que muestra es precisamente fotos familiares de cómo quieren las víctimas recordar a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres, etc. Entonces vamos a ver fotos de bautizos, de cuando eran niños, etc. Porque eso es lo que las familias quieren que quede en su memoria de lo que fueron sus familiares. Una cosa muy interesante de esta exposición en particular es que su decoración negra llena de luces blancas permite al espectador interpretar esto como lo sienta. Hay quienes dicen que en esto ven aquellas noches estrelladas de secuestro, o que incluso ven la cantidad de almas perdidas en el conflicto.
Bueno, como una de las exposiciones temporales tenemos la experiencia de remendar el alma. Esta obedece como tal a un taller que se da acá mismo en la Casa Museo de la Memoria, donde se reúne a dos poblaciones de mujeres, unas víctimas de la violencia y otras que no lo han vivido. Y lo que hacen es precisamente tejer para remendar todas estas experiencias que han vivido, y lo que hacen es intercambiar precisamente sus testimonios de tal forma que se dé una autorreparación entre ellas. Las víctimas de la violencia cuentan sus testimonios y las que no lo han vivido de cierta forma también cuentan sus testimonios desde una violencia de género y desde diferentes tipos de violencia que han vivido. Intercambiando esos testimonios, lo que logran es hacer un proceso de reparación entre ellas. Mientras vamos caminando por la sala, vamos a ver muchísima información. Tenemos estas pancartas que constantemente nos muestran testimonios de víctimas, lo que claramente hace esto mucho más cercano. Además de darnos información específica sobre grupos particulares, por ejemplo, sobre los sindicalistas, menciona que en las últimas 3 décadas, más de 3.000 de ellos han sido asesinados en Colombia. Y como de los homicidios cometidos en el mundo contra sindicalistas, en Colombia se han cometido más del 50%. Nos permite hacernos una idea también de cómo ha sido el movimiento de las comunidades afrodescendientes en la ciudad como víctimas del conflicto también, mostrándonos los asentamientos actuales, los primeros asentamientos y los barrios que en el pasado pertenecieron a esta comunidad. Vemos cómo el museo también le da visibilidad a los líderes comunitarios, los líderes campesinos, étnicos, movimientos de víctimas y sindicalistas. En general, a todas las personas que hacen parte de la defensa de los derechos humanos. Y es que también vamos a ver información, historia, datos sobre los grupos indígenas, sobre las fuerzas públicas del país y cómo se vieron afectadas en este momento. Muestran también alguna información respecto a los académicos, los periodistas, los estudiantes en sí mismo, porque la violencia ha sido algo que ha tocado a absolutamente todo el país. Y tenemos además esta experiencia interactiva que en esas 3 pantallas nos muestra la violencia en Antioquia, los casos emblemáticos en Medellín y lugares de memoria en Medellín. ¿Qué es lo que ellos quieren buscar con esto? Que uno se acerque, interactúe con estas pantallas, y esto lo que le muestra es el mapa como tal de Medellín o de Antioquia, y le permite a uno explorar, moverse y entender la distribución geográfica de todos estos hechos ocurridos, y nos permite pues como explorar un poco de dónde fue que pasó cada cosa. En esta sala les voy a mostrar algo que yo no sabía, que aprendí como tal hoy haciendo este video en este museo, y es una historia que sin duda me golpeó bastante fuerte porque es algo que yo desconocía de la historia del conflicto de este país y que creo que es bastante fuerte. Y es una historia que hace parte de lo que conocemos en Colombia como los falsos positivos. Básicamente entre los años 2005 y 2007, en la región de Dabeiba, en Antioquia, se presentaron ejecuciones de personas ajenas al conflicto que fueron captadas mediante engaños y trasladadas desde Medellín, Turbo o algunas otras regiones a este municipio del Urabá antioqueño. Y es que lo que hacían era como tal simular toda una operación militar y con ello mejorar los resultados operativos para con esto poder salir de permiso. Entonces lo que hacían era que enviaban un soldado desde el casco urbano de Dabeiba hacia Medellín para conseguir una persona en situación de vulnerabilidad, un habitante de calle o un desempleado con alguna promesa de trabajo. Esta era la forma en la que engañaban a las personas. Y es que mientras el primer soldado estaba en Medellín consiguiendo a la víctima, que entre otras cosas en ese momento tenían un nombre para la víctima, que no lo voy a decir en el video porque tal vez lo censuran, pero que es bastante fuerte y los invito a que vayan al museo y lo lean. En el casco urbano de Dabeiba se quedaba un segundo soldado que lo que hacía era que conseguía armas. De esta forma, cuando la víctima estaba de nuevo en Dabeiba y ya tenían además el arma, lo que hacían los militares era simular todo un proceso en el cual le decían a la institución que habían entrado en un combate y que esta persona había fallecido en ese combate. Entonces, esto lo hacían los soldados, claro, con todo el fin de poder tener permisos y algunos beneficios económicos que estaban asociados a este tipo de bajas durante el conflicto. Entonces crearon toda una institución y todo un entramado para poder llevar a cabo este plan y poder cometer estas atrocidades que claramente estaban impulsadas por unos incentivos perversos y que causaron muchísimo daño.
Y esto lo podemos ver porque la sala está repleta de testimonios de las familias que cuentan realmente quiénes eran estas personas que los militares se llevaron a punta de engaños, de cómo sus nombres se ensuciaron por esta guerra, pero poco a poco y gracias a labores como las del museo se han ido limpiando y esto la familia lo agradece. Para poder cerrar viejas heridas y que de la muerte brote nueva vida. Así es como empieza esta parte del museo que lo que quiere es representar la luz como tal después de toda esa oscuridad que envuelve el conflicto. El mensaje principal que quiere plantear el museo es precisamente que las personas que han sido víctimas o que han vivido como tal este conflicto pueden tomar alternativas a la violencia. Y eso es lo que vamos a ver acá con un montón de personajes que precisamente han buscado y han pretendido buscar esas alternativas. Bueno, acá una pausa porque vale mucho la pena mencionar la historia de Gilberto Echeverry y Guillermo Gaviria, gobernador de Antioquia y ministro de Defensa, que en su momento trataron de negociar con grupos e hicieron la marcha de no violencia a lo largo de todo el departamento de Antioquia, en el cual iban de una u otra forma reuniendo personas en los diferentes pueblos, precisamente para tener estas conversaciones de no violencia. Pero entonces, en una de sus caminatas por allá, cerca de Santa Fe de Antioquia, se encontraron con un grupo que les dijo, ok, vámonos para allí, que el jefe los necesita, vamos a hablar. Y lo que terminó sucediendo fue que los secuestraron. Y en medio de este secuestro, luego en un operativo de rescate, terminaron falleciendo Gilberto Echeverry y Guillermo Gaviria. Son personas que únicamente lo que han querido hacer es buscar alternativas para el conflicto. Y es que precisamente a eso hace referencia todo este muro gigante, a todas esas personas que son una luz, todas esas personas que buscan una alternativa después del conflicto. Un homenaje a todas esas personas que a través de su voz, a través de su arte, a través de la capacidad que tienen para conversar, para juntar personas, lo que han hecho es tratar de quitar fronteras, de quitar como tal esas barreras entre los grupos, entre las personas y tratar de una u otra forma de superar todo esto y de hacerles saber a las víctimas que después de toda esa guerra aún hay esperanza. Bueno, y ya para terminar el video, en medio de todas estas personas que representan la luz y lo bueno que puede haber después del conflicto, espero haberles causado la suficiente curiosidad en este video para que vengan y visiten este lugar. Es un lugar demasiado importante, son espacios que tenemos que tener precisamente para poder resignificar todo lo que hemos vivido, reflexionar al respecto y entender un poco de toda esa historia para con ello también tener garantías de no repetición de las cosas. Este es un lugar que sin duda es demasiado impactante, que me dejó, no lo puedo negar, bastante golpeado. A modo de experiencia personal, mi familia es víctima. Mi familia es una de las víctimas de todo este conflicto. He escuchado durante mucho tiempo los testimonios de mi abuela, de mi abuelo, de mi madre y cómo cuentan precisamente todo esto. Y esa pregunta que se hacía en la primera exposición de yo qué tengo que ver con todo esto, claro que tiene una respuesta y claro que hay que analizarlo, hay que sentarse, hay que pensar al respecto, tratar de entender un poco, pero sobre todo tener muy presente todo esto para entendernos los unos a los otros, porque somos un país en el que somos víctimas de todo esto, de la violencia, de personas con intereses muy particulares. Entonces, muy invitados a que vengan a este lugar, tienen que hacerlo. Espero que este video les dé la suficiente curiosidad para cuando vengan acá a Medellín o cuando estén por esta zona, o que el parche del fin de semana que se hagan sea venir y conocer parte de la historia importante de nosotros como colombianos. Espero que les haya gustado este video. Como siempre, muchas gracias por ver.